vamos a irlo. Voy a, aquí a leer. Dice C. Pecados financieros. Pecado podría definirse como todo pensamiento, palabras o acciones que van contra la voluntad de Dios. Con fer o referencia en primera Juan 3, 4 y 5, 10. Coma, me detengo aquí para varios aspectos que me parece importante que podemos aclarar con los alumnos. El primer concepto es el concepto que tenemos de pecado. Como mencioné al iniciar la plática en esta sección, tenemos un concepto de edad media de pecado, donde el pecado es castigo, el pecado es producto del bien y del mal en lucha, producto de la edad media, este concepto de que si haces cosas buenas te va a ir bien, si haces cosas malas te va a ir mal, no necesariamente en ese sentido de casualidad o casuística, más bien la palabra es casuística de que así suceden las cosas, sino en el concepto de la gracia, que es diferente que Juan maneja en su primera carta. Dice, nadie puede decir que no ha pecado, pero si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. En contexto a esto, menciona en el capítulo 3, versículo 4, que el pecado es una infracción a la ley. Dice, todo pecado es una infracción a la ley. Y más adelante, antes de terminar y cerrar su carta, menciona esta frase que si se ve fuera de este contexto, de lo que habla acerca del pecado en el primer capítulo y cómo la gracia es suficiente, dice que el pecado puede ser causa de muerte o el pecado causa muerte, ¿verdad? Y esto da origen al famoso pecado venial y el pecado mortal que maneja la iglesia durante un tiempo, por 1000 años en la Edad Media, y que se hace tanto daño a un acercamiento a Dios, de ser conocido por Dios, donde Dios se acerca a uno y le transforma, le cambia, y el pecado va siendo transformado. Y lo que se trata ahora, según el Evangelio de Jesucristo y lo que expresa uno de sus discípulos, que es Juan, es que ahora la luz del Evangelio nos transforma y no es ser luz por sí mismo, sino ser iluminado por Dios. El ejemplo de la luna es clásico. La luna no tiene luz propia, refleja el reflejo de la luz solar. De esta manera podemos reflejar la luz de Dios en nuestras vidas. La palabra gloria que menciona la Biblia tiene que ver con este concepto de reflejar la luz de Dios. Glorificar a Dios no significa que hagamos cosas muy buenas para que Dios se manifieste y podamos hacer que Dios sea real en la vida de las personas. Glorificar a Dios significa que nosotros reflejamos la imagen de Dios en nuestras vidas y esto hace transformar la vida de los demás. Continúo con la lectura y dentro de la administración financiera también existen pecados financieros. Entonces aquí diferenciar entre lo que es el pecado en singular y pecados. Pecado en singular es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, es decir, no reconocer a Jesús como Salvador, es el pecado en singular y ese pecado no tiene perdón, porque es estar en contra de reconocer a Jesús como Salvador. El Espíritu Santo es el que revela y convence de pecado, y entonces este pecado es esto, pero los pecados son los que vivimos constantemente. Ejemplo de ello es lo que dice Pablo a los Gálatas cuando dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y no lo está diciendo a un grupo de pecadores, borrachos, drogadictos que están en la esquina, lo está diciendo a la iglesia de Gálatas. Entonces, y la lista ahí es terrible, ¿no? La lista es terrible de las cosas que en la iglesia existían. Pero ahora el fruto del Espíritu, y es lo que tenemos que buscar y proveer. Entonces, el pecado, dentro de estos pecados financieros, no atacan a unos paganos en el mundo que están por ahí, sino atacan a la iglesia, que atentan contra la voluntad de Dios, además separan más al ser humano de su creador. Vamos a ver ahí el cuadrito, si me lo lees ese cuadrito que tiene la manita, que tiene ahí comillado alguna
frase importante. ¿Qué dice, pastor? Un pecado financiero es todo aquel pensamiento, palabra, acción financiera que va contra la voluntad de Dios. Esta es la definición. Un pecado financiero es esto que acabas de leer, es importante. Y vamos a revisar varios pecados financieros que están ahí marcados con ese cuadrito que nos deja la clase. Empiezo con el primero y luego vamos a ir revisando algunos versículos bíblicos como en este tipo de lección nos está acostumbrado a hacerlo. Entonces vamos a ir haciéndolo de esta manera. Primer cuadrito y muy importante es la pereza. Y vamos a ver ahí qué está pasando con la pereza. La pereza se define básicamente como la, entrecomillado, falta de ganas para trabajar o para hacer cosas. Desde el punto de vista bíblico, la pereza no está permitida, pues se contrapone al estilo de vida que debe, permíteme, déjame apagar la Siri que siempre me anda. Hola, soy Siri. Qué bien que Siri, cuando digo alguna palabra que le parece que me tiene que decir, me la dice y no queremos que nos diga ahorita qué es pereza, ¿verdad? Ok, entonces, seguimos adelante, sin que nos estorbe Siri. Desde el punto de vista bíblico, la pereza no está permitida, lo vuelvo a releer, pues se contrapone al estilo de vida que debe manifestar una o un cristiano, una o un cristiano. Entonces, este es más definido, o sea, no es para el grupo, es para ti en lo personal y vamos a ir viendo los versículos y empezamos con uno del Nuevo Testamento que es importante, es la segunda carta a los tesalonicenses, 3, 11 y 12. Me parece aquí hacer énfasis en el contexto que se refiere a esta segunda carta, yo siempre lo hago aquí, dice aquí en mi nota, importante, Segunda Tesalonicenses es una respuesta a algo que Pablo había dicho y había sido mal interpretado. Él habló de la inminencia de la venida del Señor Jesucristo y la iglesia lo tomó como inmediatez. Y algunos de ellos dejaron de trabajar, ¿verdad? Ahora sí vamos al versículo y se encuentra en la segunda carta a los tesalonicenses. Y si me ayudas, por favor, te vas a Proverbios tú, mi estimado pastor, y ahí lo vas revisando, mucha calma, todos los proverbios que tienen que ver esto, pero yo termino con este capítulo 3, es el último de la carta segunda a los tesalonicenses, y los dos versos que nos está mencionando aquí, aprovechando que tengo luz. Voy a leer el párrafo completo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Brinco al versículo que nos interesa, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen sosegadamente, coman su propio pan, ¿no? Y esto se ha prestado una interpretación que nos dice, a estos hermanos dijeron, pues ya viene el Señor, disfrutemos la vida y ya no trabajemos. Entonces ahí está el asunto. Vamos a que nos revises, por favor, los versículos así en el orden que está desde Proverbios 6. Proverbios 6, versículos 6 al 11. Dice, ve a la hormiga perezosa, mira sus caminos, sé sabio, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, que recoge en el tiempo de las sigas su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño?
un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para su reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y el versículo lo dice todo, ¿verdad? La hormiga, vela o perezoso. Vamos al 10:4 al 5, ayúdame. Y luego, Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. ¿eh? Y el 19, La pereza hace caer en profundo sueño. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. y por último, Proverbios 24. El perezoso no hará a causa del invierno, caerá pues en la siega y no hallará. No se pone a trabajar al tiempo necesario, ¿verdad? Ya cuando nos llega el agua al cuello, ahorita vamos a ver al final lo de las deudas, pero cuando nos llega el agua al cuello es cuando queremos buscar trabajo. No, es mucho antes esto, y vamos a ver diferentes. Pero resumiendo, es un pecado financiero, y aquí lo que me parece interesante con los proverbios, además de explicar ya lo que tú explicas como maestro en cuanto a tesalonicenses, tal vez sería interesante con los alumnos que den algún testimonio si saben de alguien. No decimos, te conozco un primo, ¿verdad? Que le pasó esto, ¿no? Sino hay testimonios y hemos conocido personas que están en estas situaciones, como las dice Proverbios. Entonces, si hay alguien ahí de tus alumnos que está con este asunto, cuando des el tema, será importante. Vamos a una autorreflexión con estos testimonios que ya logramos recabar y entonces, ¿qué daño puede ocasionar la pereza en mi vida? Y empezamos a revisar lo que dice arriba y yo anoté por aquí en mis notas principalmente que yo soy un poco negligente y no me aplico cuando debo aplicarme, sino cuando me llega el agua al cuello, entonces sí me pongo a buscar los recursos. Este daño está causado en mi propia vida y ahí podemos revisar dando el testimonio de cada uno como maestro, qué es lo que nos ha dañado o no nos ha dañado y buscar autorreflexionar sobre esta daño. Autorreflexiono y digo, bueno, pues sí, este daño me causa el no ser lo que se llama aplicarse, ¿verdad? Aplicarse intencionalmente es otra frase que actualmente se utiliza, ser intencional en el manejo de nuestra vida, es decir, a dónde voy, cuáles son mis metas, mis propósitos, y aquí cabe mucho esta parte de la administración que dice que es importante tener objetivos claros, medibles y alcanzables. Eso es parte de la administración correcta de nuestra vida. Objetivos claros, medibles y alcanzables es un presupuesto que tenemos que tener en nuestra mente constantemente en nuestra vida para tomar decisiones adecuadas financieras y estar adecuadamente, estar ahí listísimos. Y luego tenemos la autoevaluación. ¿Qué acciones concretas puedes hacer para evitar la pereza? Ayúdame, pastor, ¿qué acciones concretas has hecho tú para evitar la pereza? Creo que a todos nos ataca esa señora, ¿verdad? La señora pereza constantemente está molestándonos, por lo menos a mí sí es común. ¿Qué acciones has tomado tú como persona para esto? Una, poner alarmas que te recuerden lo que tienes que hacer. Yo intento poner alarmas que planifican mi día y me dicen como que estos horarios, hora de comida, hora de pasar con la familia, horas donde puedo hacer llamadas, mensajes, aplico las como que alarmas, también como que recordar constantemente como que tu propósito, tu objetivo, hacia dónde vas. Yo también tengo por ahí un versículo que marca como que mi visión personal, mi iglesia, lo que deseo en casa y eso ayuda bastante. Eh, Específicamente en área financiera, algo que leí y me ayudó mucho tiempo atrás y creo yo que también lo dejé de hacer un tiempo. Creo que me confié y lo volví a retomar.
era hacer cuentas exactamente de una nota diaria, cuánto voy gastando. Así, la primera vez lo hice y me di cuenta que muchísimo dinero gastaba en cuestión de comida, específicamente en cosas de, como, tiene un nombre, no recuerdo el nombre exacto, pero era como jamón, queso, ese tipo de comida que no era exactamente, embutido, le llaman. Y me di cuenta que había mucho dinero gastado ahí y empezamos a reducir y equilibrar y la verdad es que bastante bueno. Eh, Incluso doy clases de un poquito de finanzas dentro de la organización. Entonces ahí mismo vi que había como un sistema de pagar deudas, ahorrar de esta manera. Lo hice y me fue muy bien. Y en algún punto me confié y empecé a adquirir o a hacer más cosas. Y llegué quizás al punto del no de pereza, pero sí posiblemente el consumir hasta que me vi apretadamente mal y dije, ¿qué está pasando aquí? Volví a hacer lo mismo que en la primera ocasión, como que regresé a esos puntos. Entonces, creo que como experiencia personal sería como que si ya viviste algo, estás pasando algo, toma nota. Es lo que yo aconsejo, que toma nota de tus gastos para que realmente tengas una medida bien de lo que estás gastando y tengas un control de ello. No es privarte, pero sí empezar a hacer cuentas claras, a dónde se te está yendo el recurso que Dios realmente tenía y ser un buen administrador de eso para volver a equilibrar la balanza y de ahí seguir lo que viene. Porque si no, esto sí nos puede llegar a pegar muy fuertemente. Importante también, menciono yo en esto, cuando comparto un poquito, intenta tener eh, de repente hay imprevistos como a mí me pegó tiempo atrás y ahí fue donde empecé a tener un debate financiero cuando vino la bendita pandemia y el dólar empezó a cambiar drásticamente. El dólar estuvo casi 25 en su momento, pero de repente bajó a 16 y yo estaba muy confiado que de repente recibo ofrendas de dólar y ya tenía como que mi estándar, mi estilo, pero cuando bajó, no vi eso, nunca lo vi venir, porque siempre era al revés, subía, subía, subía. Y si bajaba eran centavos, pero bajó de repente enormemente y se mantuvo mucho tiempo bajando y eso, y las cosas subían, subían, subían de precio, no había ni siquiera un equilibrio en México, la devaluación estaba pegando un países y sí, yo hoy aconsejo incluso estemos preparados para cualquier tipo de imprevisto. No sé, incluyendo enfermedades, pero ¿qué pasa si tal vez te despiden del trabajo? Este, no tener tantas deudas que dependan de tus sueldos, e intentar tener un muy buen equilibrio. Y no recuerdo este escritor, pero habla mucho de esto y me gusta leerle. Mm, Se me está yendo el nombre ahorita. Es un escritor que habla demasiado de finanzas. Cristiano. En su testimonio de él vivió mucho tiempo endeudadísimo hasta que logró salir de esto y esos son sus principios literalmente de vida y estudios que él comparte en sus libros. Tener guardado lo de un mes y tener guardado lo de 6 meses de lo que tú puedes percibir. Y ahí empieza a ir evaluando tus posibles gastos eh, para no para estar ahora sí preparado para cualquier eventualidad. Gracias, hermano. Muy, muy buena autoevaluación has hecho y hablar de la cultura de la previsión. Yo tengo ese defecto, ¿no? Esta cultura, me falta una cultura de la prevención, es importantísima, ¿no? Y bueno, este fenómeno que no sabes qué va a pasar, le pasó a Centro Mateo, recibíamos dólares y de repente el dólar no valía lo que valía hacia arriba, pero la inflación en México sí seguía galopante, por lo menos en el área de servicios. Puede ser que el gobierno pueda controlar los básicos, ¿verdad? La canasta básica, pero el área de servicios, ahí no hay ningún control y hay una inflación grande y tuvimos problemas con eso, ¿no? Eso nos pasa el auto, eh, el poder ser previsores, ¿no? La cultura de la previsión es algo que en mi caso falta. Uh-huh. Y el otra cosa que lo vamos a ver un poquito adelante, este asunto dice, gastas los huevos antes de que tengas la gallina, ¿no? Entonces,
cuenta los huevos antes de que tengas la gallina. Entonces eso es muy común. Yo tengo un trabajo que es, la mayoría de mis trabajos por muchos años fueron en el área secular, trabajos sobre proyectos en el diseño gráfico, entonces iba a tener un libro de tanto y entonces ya me lo empezaba a gastar de antemano sin saber si iba a salir el proyecto bien. Entonces, este concepto de gastar así es complicadísimo, ¿no? Es complicadísimo y tenemos que tener autoevaluación de qué acciones concretas puedo hacer para evitar la pereza, pero también esta parte que estás mencionando es una parte importante, porque si hacemos esto de no tener este cuidado, decimos, pues nos dormimos en nuestros laureles, dicen por ahí. Entonces no prevemos esto y mencionabas muy atinadamente esto de las alarmas y tener conciencia de este asunto muy puntualmente. Uh, Oía el día de ayer que un pastor mencionaba que otro pastor les recomienda tener una agenda. Eso es básico, un pastor debe tener himnario, Biblia, como antes, ¿verdad? Para ser pastor necesitas himnario, Biblia y el libro del los, ¿cómo le llaman? El libro del ministro, ¿no? Ahí venía como, bueno, tu papá fue pastor y sabes de estas cosas que siempre, pero yo digo ahora también se necesita agenda porque con tantos compromisos hay que estar. Bueno, vamos a la siguiente viñeta, por favor, lo leo ahí y también aquí sigue la página que vamos a ir. Cuando ya des la clase, por favor, revisas que todas estas páginas estén funcionando de los conceptos, porque te decía, la administración financiera tiene que ver, tú lo sabes, con muchos conceptos. El consumismo, y no es consumismo vestido como la broma que hacemos, ¿no? Los mexicanos, que estamos en el consumismo, sino el consumismo se define básicamente como la tendencia humana a adquirir bienes y servicios en mayor cantidad de lo necesario. Y aquí viene una nota, y aquí hay algo que se llama obsolescencia predeterminada en nuestros aparatitos, ¿verdad? Entonces, ya nos están obligando que solamente tienen fecha de caducidad los aparatos, y entonces si tú tienes el teléfono modelo 2020 estás totalmente obsoleto y no te sirven las aplicaciones ni nada, entonces nos obligan. Pero también, aparte de esto, pues estamos siempre buscando el consumismo. Me llama mucho la atención que estamos hablando de esto y como viste hace rato, Siri nos está escuchando, ¿verdad? Lo que digo. Y al rato, si hablamos de tasas o de lo que sea, al rato vamos a estar teniendo anuncios constantes de viajes. No lo vas a creer que cuando tengo clase contigo, luego tengo anuncios en mi Face de vuelos a Veracruz. O sea, ahí está, ¿no? Está aprovechando Sí, claro. el Big Data, ¿no? Que llaman los datos almacenados para el consumismo, ¿no? Y nos venden, a mí me venden sillas de ruedas y para mi viejetud. Entonces ahí está el consumo. Definitivamente esta, entrecomillado, es tendencia humana a adquirir bienes y servicios en mayor cantidad de lo necesario. No va más allá de lo necesario. Como dice mi esposa, tú siempre en las cosas del cómputo estás con más potencia, más potencia, más potencia, ¿verdad? Estamos atorados. Cada uno nos apela en diferentes pecados, ¿no? Hay quienes son los zapatos, hay quienes son los anteojos, hay quienes son los autos, ¿verdad? Los autos es Sí. increíble, pero bueno, ahí estemos con cuidado con eso. El consumo de bienes y servicios es necesario. Ojo, no es vivir en la austeridad completa. Y en algunos casos indispensables para satisfacer las necesidades humanas. Aquí menciono a un autor que me gusta mucho que se llama Juan Driver, Juan el chofer, que un hermanito Driver tenía la ventaja de escribir varios libros y tener pues ciertas regalías, ofrendas, y era misionero
anabautista y vivía ya en Estados Unidos jubilado, y escribe en un artículo lo siguiente, dice, no es para que lo hagan a ustedes, yo lo hago por convicción. Hay convicciones propias que nosotros podemos tener y nos ayudan a vivir a gusto. Él dice, yo vivo a gusto de esta manera. Yo le pido a mi contador, así lo dice, que solamente ingrese a mi cuenta bancaria lo que me permita no pagar impuestos a mi país. Él era norteamericano. Y la razón es porque yo soy pacifista y no quiero pagar impuestos para que mi país compre armas. Es una manera de vivir muy respetable, ¿verdad? Pero no quiere decir que no tengamos la oportunidad de gozar lo que Dios nos da o nos regala, ¿no? Ahora mismo, pues gozamos de esta maravilla que es ir a Veracruz sin ir a Veracruz, ¿verdad? Estar ahí contigo, platicando, dando una clase. Y si digo, no, pues yo soy austero, yo no uso equipo de sonido, yo no pago internet, yo no pago luz, mi estufa es una estufa de, o sea, de petróleo. No, no se trata de esto. Ecológica. Ecológica. Bueno, hay lo que es actualmente lo que se llama la ecotecnología, ¿no? Que está de súper moda, cómo se venden baterías y todo esto, los paneles solares aquí en Jalisco, como llueve un poquito fuerte, los cosechadores de agua con techos en la casa que te permiten tener pues mejor aprovechamiento de los recursos, pero naturalmente esto no es para vivir mal, es para vivir mejor. Hay un concepto que se llama en sociología, que es importante, no es importante la riqueza como el bienestar, es más importante el bienestar. Entonces, esto es, los bienes y servicios es bienestar para nosotros y en algunos casos indispensables para satisfacer las necesidades humanas. Y aquí yo añadiría, de acuerdo a nuestra cultura, ¿verdad? Si alguien está en el Amazonas y lo único que necesita es tirar la mano y agarrar el mango, pues se le hace muy absurdo que nosotros pensamos que las latas se dan en árboles y que no hay que hacer todo este esfuerzo de trabajar 12, 24 horas, ahorita vamos a ver, para tener la mayor cosa. Sin embargo, viene el problema y pasamos a la página 9, dice, sin embargo, cuando hay consumo excesivo o se compran o consumen productos sin reflexionar, el consumo deja de ser responsable, es decir, hay que tener un consumo responsable. ¡Au! Aquí me dieron un... porque a veces somos irresponsables en el consumo. Vamos a revisar con nuestros alumnos esta parte también en la misma manera que lo hacemos. Yo, ahora tú me ayudas con proverbios, tú te especializas en proverbios, yo me voy al Nuevo Testamento, entonces me ayudas con los 3 proverbios mientras busco el sermón de la montaña, lo que dice Jesús acerca de esto y luego, Claro. adelante. Dice la escritura Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa. Bonito, qué bonito proverbio, ¿no? Totalmente. 23, 20 y 21 dice, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Ok, pones ese proverbio cuando hagas una carne asada y te Dios me odiarán. prohíbe. Adelante con el... Totalmente. Proverbios 3:8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu mente. Ok, todos esos proverbios se encierran en el sermón de la montaña, en los tesoros en el cielo. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde el ladrón mina y hurta, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde eh, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Es un versículo muy bonito. Y vamos a lo que nos dice el historiador Lucas. Y
ver si estoy bien. Todo bien. Perdón ahora por no haber revisado completamente. Ya andamos en otra clase, ¿va, pastor? No, al contrario. Gracias por el, por el tip de recordar. Admiro y felicito que esté preparado para toda ocasión. Sí, es que como ya vamos varias veces la clase, ya es la cuarta, quinta vez, ya de maratón. Claro. Vamos a buscar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Aquí las famosas añadiduras están presentes y ahora vamos a ver lo que nos dice. Fíjate, está en Mateo, en el Sermón de la Montaña, en Lucas 12, en este Lucas 12 que habla de los afanes, ¿verdad? No lo leemos ahora por falta de tiempo. En clase puede dedicar tiempo a este de los afanes. Es un bonito tema el tema de los afanes, porque en este mundo lleno de afanes nos ataca mucho el afán. Y hay afanes genuinos, por otro lado. También tenemos que entender que hay afanes genuinos. Se vale, digo, mi punto de vista, tú lo dirás, pastor, pero hay momentos en la vida que dices, ¿sabes qué? No tengo tiempo, no tengo tiempo para esto. Se vale. Primero, las prioridades, Dios, la familia, nosotros, nuestro matrimonio. Entonces hay veces que dices, ¿sabes qué? Necesito atender esto de la familia, no puedo. Los afanes, y a veces son verdaderos afanes. Bien, vamos al Evangelio de San Juan, la famosa alimentación de los 5,000 en Juan 6. Pero bueno, debe estar más adelante lo que vamos a ver. Dice, a ver, Juan 6:12, ¿verdad? Aquí Ujú. dice, y cuando estuvieron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Esta es una lección financiera de Jesús y de los recursos, no debe perderse nada. Entonces, este aprendizaje, recordamos que estamos en el tema de el consumo responsable, ¿verdad? Y el estar hablando de esto es, no debe perderse nada. Cosa difícil, ¿no? ¿Cuántos armarios con cosas tenemos que no usamos? ¿Cuántas cosas compramos? Lo decías, ¿no? Con este concepto del embutido que mencionabas acertadamente, compramos por comprar y de repente decimos, mira, pues ahí almacenamos. Hay que tener cuidado con el consumir. Vamos al libro de Filipenses. Acabo de tener un mes de cita con Filipenses y me encantó. Voy a Gálatas, pero voy, como dices, los retrasos en la vida, me fui a este mes con mucho trabajo y no pude seguir con Gálatas. Pero Filipenses, eh, sí estuve con él bastante tiempo. Dice que está quejándose de algunos que le hacen mucho mal a Pablo. De hecho, está en la cárcel porque está mal. Y aquí dice que está casi llorando, escribiendo. Cuando lo leo me conmueve mucho esta parte, porque Pablo empieza a Filipenses 3, recuerdas, hablando de proseguir al blanco, no estorbándote, y en este caso proseguir al blanco no solo es seguir la vida cristiana, sino seguir a pesar de los otros. Dice, ¿por qué aquí? Leo desde un poquito antes, dice, porque aquí andan muchos de los cuales os digo muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Este es consumido. Pero en este caso, Pablo lo está diciendo porque eran enemigos de la cruz y les llevaron a la cárcel, ¿no? A acusarlo de ser un hombre que predicaba que no debía seguirse la ley ni circuncidarse, y eso lo llevó a apelar a César y va camino a Roma en la carta que escribe a Filipenses. Y ahora sí, ayúdame por favor con 1 Timoteo y léeme literal el 6 al 8.
aunque nos tiene uno en medio que no nos dice, pero nos va a ayudar lo tengo aquí con eh, una llavecita para que lo leamos juntos. Claro. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Eso es importante, ¿no? Estemos contentos. Por eso el término aquí, terminamos antes de la evaluación que vamos a hacer nosotros dos aquí en lo personal, que harás con tus alumnos, es afirmar claramente a nuestros alumnos que lo importante en el consumismo y en la parte que estamos hablando de no llegar a ser consumistas es el contentamiento. ¿De acuerdísimo? El contentamiento. El estar a gusto con lo que tenemos. ¿Qué daño puede ocasionar el consumismo a mi vida? En el caso mío es gastar lo que no tengo por el afán de tener, ¿verdad? Llegar a tener cosas que no necesito, que están ahí guardadas. ¿Cuántas cosas descubrimos que están guardadas y ni sabemos que estaban por el consumo? En el caso mío. No sé en tu caso si hay alguna cosa que quieras aclarar. No, no, directamente la misma, finalmente. Eh, Hace algún tiempo atrás, mi hermano predicaba y me llamaba la atención. Este hermano luchaba un poco con su peso y lo predicaba diciendo, hermano, pero qué difícil es mantener el peso cuando estás sentado frente al televisor y cada cierto tiempo te están lanzando comerciales de que refresco, que galletas, que sabritas, que comida, que... O sea, dice, todo eso te crea la necesidad y dice, y yo voy, ya se me antoja, refresco, ya se me antoja y nomás no puedo. Entonces, lo que él mencionaba así era ver lo menos posible tele, porque de alguna manera la tele lo incitaba a estar comiendo, consumiendo algo por el estilo. Entonces, yo, ¿qué diría de esta manera? Sería que daños puede ocasionar el consumismo, sin duda, endeudar, no poder pagarlo, comprar más de lo que puedas o gastar más de lo que puedas comprar. ¿Y qué acciones concretas puedes hacer? Pues tal vez eliminar del celular la aplicación de Mercado Libre, la de Amazon, donde es completamente, en algún momento se decía, corta tu tarjeta de crédito, que finalmente se usa mucho. Pues no sé si cortar la tarjeta de crédito o solamente eliminando esto, visitando las tiendas cuando tienes que visitarlas, no nada más. Digo, si es una tentación fuerte, visitarla solo cuando la debes visitar. Si las visitas, es posible que termines comprando algo de ellas. Concretísimo lo que nos acabas de decir. Aquí yo en la autoevaluación dice qué acciones concretas puedes hacer para evitar el consumismo. Ahí has mencionado tú varias muy importantes. Y yo anoto aquí hacer reflexionar al alumno sobre la raíz profunda que nos causa el consumismo. Tengo que mencionar la palabra insatisfacción. Ahí tenemos que revisarnos si esto es muy personal. Tal vez tenga una insatisfacción y la estoy llenando con comida, con aparatos electrónicos, con ropa, con viajes, revisar la falta de satisfacción. Eso es una parte importante. Yo explico luego, la Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo, tal cual así lo dice la Biblia, espíritu, alma y cuerpo. A veces nosotros decimos que somos cuerpo, alma, espíritu. Yo menciono que la alineación espiritual es que nos dice la Biblia, espíritu, alma y cuerpo. Pues cuando hay una muy buena conexión con Dios, tu espíritu tiene conexión con la parte del espíritu de Dios. Por lo tanto, el espíritu manda información a tu alma y al final tu alma al cuerpo. Así lo explico yo. Pero cuando no hay una buena conexión con Dios, no hay una conexión espíritu a espíritu, por lo tanto tu alma se vuelve insatisfecha. Tu alma o está en exigencia, en demanda, y eso le comunica a tu cuerpo y andas desesperado. Quieres, quieres, quieres. Oh,
reaccionas con enojo, con ira, con desesperación, con depresión, con angustia, con ese deseo de saciarte, saciarte. Yo explico que tiene que ver porque tu conexión con Dios está desalineada, porque tu alma finalmente es el centro de las emociones y ella le exige o quiere sentirse plena y satisfecha. Ahí es donde pensamos en los detallitos que temporalmente te satisfacen, pero compras, te endeudas en aquello, hablando en esta área de financiera, y de momento te ilusionas, te gusta, pero ya lo tienes, ahora quieres otro porque finalmente estás insatisfecho. Creo yo que podría ser justamente el centro de la conexión con Dios, que es el que va a mi caso, nada me faltará. Así es, hermano. Entonces, esa, buscar la raíz, como dice, y el equilibrio de acuerdo a lo que Dios establece. En la conexión con Dios va a modificar nuestros prioridades y va a dar este tiempo de estar de la del, de esta manera, ¿no? De hacer las cosas interesantes, de ser mejores administradores y que las cosas sean por interés, no por esa falta de llenar un hueco que pues nunca vamos a llenar. Primero Dios, frase que decían las abuelas, tiene que ver también con esto de nuestra relación correcta entre el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, y nuestro espíritu humano, que ya ha llegado a esta plenitud, eh, le llaman ahora los psicólogos llegar al nivel de hasta arriba, más lo dice, ¿no? Cuando ya puedes dar, repartir, eres plenitud, ¿verdad? Esa plenitud solamente la da Dios y es lo que debemos hacer. Vamos a revisar el tema rápidamente antes de ir al recesito de una vez, ya que tenemos fuerzas y ánimo para seguir y ahorita hacemos el receso, porque ya después de este receso ya prácticamente son 8:30, vamos a tener para terminar hasta donde quedamos, eh, la mitad del manual. Entonces aquí tenemos el siguiente pecado que es la codicia. Dice, la codicia se refiere básicamente como el deseo, marca esta palabra, deseo, porque ahorita lo vamos a ver, deseo excesivo de dinero, de poder y de riqueza, son deseos. La palabra codicia viene de una raíz latina, no recuerdo ahora, no lo tengo aquí anotado, pero si tú lo revisas ahí, creo que ahí nos manda a revisar algo del diccionario, pero creo que ahí no viene, no recuerdo ahora bien, pero la raíz de codicia es el mismo famoso Cupido. ¿Te acuerdas que el 14 de febrero tiene que ver con Cupido? Y Cupido era un dios latino, el dios del amor, el equivalente a la diosa del amor, que era femenina, en los latinos era un dios, Cupido, y la raíz viene con este raíz de deseo excesivo. Cupido quería decir exactamente un deseo excesivo. Entonces, este Cupido es el que nos hace tanto ruido, porque nos enamoramos y codiciamos las cosas y las deseamos muchísimo. La codicia atenta contra la paz personal, contra el descanso, contra la estabilidad y por sobre todas las cosas, la relación con Dios, la codicia. Codiciar es parte de lo que es tremendo, ¿no? Porque Jesús cuando compara la ley con el nuevo concepto de ley, dice, ustedes les dijeron que si alguien iba y tenía relaciones sexuales con otra persona que no fuera su pareja, estaba haciendo un adúltero. Yo les digo que solo con el hecho de codiciar a la mujer ya estás teniendo un problema. Esto en la sociología moderna se maneja como dejas de respetar a la otra persona, estás invadiendo su privacidad cuando simplemente estás deseando tener algo que no es tuyo, llamado codicia, ¿verdad? Entonces Jesús Ujú. toca ahí un tema fundamental dentro de la codicia. Ahora estamos hablando no de sexualidad,
que no estamos hablando de deseo de dinero, de poder y de riqueza. Bueno, el poder en la política es algo terrible, ¿no? Entonces, no es malo la política, no es mala la riqueza, el problema es el deseo excesivo de ella. Ese deseo excesivo, no un deseo natural, no algo que no sea ese, cuando ese Cupido llega y nos enamora, dejamos de ser pues totalmente objetivos en lo que queremos y tenemos un problema. Vamos a revisarlo y si me ayudas con el Antiguo Testamento nuevamente, mi estimado Pastor Ismael, Claro. vemos en Éxodo. Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, tampoco su siervo, tampoco su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En la Vulgata Latina dice una palabra muy parecida a Cupido, ¿verdad? Entonces, es este Dios con minúscula y entrecomillado, ¿verdad? Del amor, que tiene que ver más con enamoramiento y con este deseo desmedido o codicia. Ahora vamos a Proverbios, por favor. 21:26, hay quien todo el día codicia, No, pero el justo da y no detiene su mano. Pero hay quien todo el día codicia. todo el día codicia y no detiene su mano. Bueno, ahí tenemos esta parte y vamos ahora al Nuevo Testamento, dos pasajes del Evangelio breve de Marcos, y empezamos con el capítulo 4. Y en este capítulo 4 de Marcos, perdón, dice estos, hablando de la siembra, ¿verdad? Parábola de la siembra de la palabra, estos son los que fueron sembrando entre espinos, los que oyendo la palabra, pero los afanes de este siglo y los engaños de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Okay? Entonces, la codicia es parte de lo que nos aleja de la palabra o de que la palabra haga fruto en nuestra vida. Aquí se ha hablado a veces del evangelio, como si se convierten o no se convierten, pero también aplica, pienso yo, o lo he predicado a veces así, Marcos 4, a la vida diaria de nuestra relación con la palabra. Entonces, a veces ahí está la palabra, pero vemos por años y no hay fruto. ¿Y qué tiene que ver con todo esto que nos dice los afanes y demás aspectos que ahogan la semilla? Que la semilla está ahí, la escuchamos, y yo a veces he dado el ejemplo de una ocasión que tuve que acompañar a una compañera que tenía ¿cómo le llaman esto que nosotros hacemos presentación delante de Dios? Ellos hacen el bautizo, ¿no? Y me llamó la atención que era pues, en la Catedral de Guadalajara, y la persona que dio la homilía o sermón que llaman ellos era súper preparado, y era un sermón expositivo de la palabra de Dios, o sea, pues ahí está la palabra, les está diciendo y con ejemplos claros de lo que no deberían hacer, y los regaña porque le dice, y se van a ir de aquí, van a ir a tomar y hacer, ese no es el propósito de esto, es que destruyen a sus hijos en el camino de Dios. Y les leía versículos bíblicos, pues ahí estaba la palabra, pero había tanto ruido del mundo que no permitía eso. Yo le dije a mi esposa, mira, tiene la palabra ahí bien clara y no la usan, pues a veces, y eso me llevó a releer este pasaje de Marcos 4 sobre dónde cae la semilla, no en los paganos, no para el evangelio, de dar fruto, los cristianos debemos dar fruto, no es una cosecha de salvos. Algún autor cristiano dijo alguna vez, si así fuera la interpretación del pasaje de Marcos 4, pues escogeríamos pura tierra buena para predicar el evangelio. El problema es a los que ya tenemos en la iglesia, qué tanto está haciendo la semilla que estamos. Preparemos bien la tierra, no para los nuevos,
sino preparemos bien la tierra para todos los cristianos que su palabra, quitando precisamente este aspecto. Vamos a Marcos 8:36. Dice aquí, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Muy claro, ¿verdad? Lo que nos dice aquí. Vamos ahora a lo que Pablo le aconseja a Timoteo, otro libro muy leíble, su amigo, su hermano, su hijo, Timoteo, amado hijo Timoteo, que está aconsejando en este momento en las dos cartas que por lo menos tenemos y le escribe. Entonces, eh, ahí casi al final de la primera carta tenemos este consejo. Dice, es 9:10 y vemos aquí, porque los que quieren enriquecerse en tentación y las caen en tentación, perdón, vuelvo a leer porque lo leí muy mal, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en mucha codicia, viene la palabra codicia, necia, aquí está, ¿no? Está codicia necia. Y por último, Santiago. Santiago da con todo, ¿no? A las riquezas. Ese sí no lo pensó mucho. Y de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis insatisfacción, ¿no? Y aquí tenemos esta parte. Bien, vamos a la pequeña reflexión que está en la siguiente página y dejamos ya la avaricia para la siguiente hora. ¿Qué daño puede ocasionar la codicia en mi vida? Ay, Dios mío, esto es terrible porque si estamos viendo la codicia en el aspecto de las finanzas y como pecado financiero, tenemos que reconocer que constantemente caemos en este pecado, codiciamos constantemente. Tenemos que tener cuidado y ponernos límites en esto, y aquí mi autoevaluación, la acción concreta es ponerme límites y saber mis propias eh, debilidades en cuanto a la codicia, porque este pecado es cuestión de no meterte donde no puedes salir, meterte a lodazales donde no puedes salir. Me encantó el ejemplo que nos dices de esta persona que dice, si tengo problemas con la alimentación y no debo comer papitas, pues una acción rápida es no prender la tele para oír los anuncios de papitas, ¿no? Entonces, son acciones concretas. No sé tú qué puedas reflexionar antes de hacer nuestra pausa. Estaba meditando un poquito sobre la codicia y viendo un poco la Biblia, tendría que ser un análisis quizás un poquito más profundo, pero tal cual leyendo lo que dice, creo que la codicia tiene que ver con un problema un poco más espiritual que se ve físicamente. Menciona no codiciarás la casa de tu prójimo, nada, es un deseo ardiente en tu ser, en tu interior. Finalmente es como una desconexión en tu parte espiritual, que tiene que ver más con la parte espiritual, el consumismo, por su versión, creo que tiene que ver con la parte más literal, pero que nace dentro del corazón, finalmente, como que el consumismo es el resultado de la codicia. Eh, Solamente haciendo como que un pequeño análisis muy sin tanto pensarlo, profundizarlo, pero la codicia veo que está entrando más en el orden de las guerras, los pleitos, de las pasiones, las cuales combaten dentro de nosotros, codicia, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con la parte interna, espiritual, la parte de la codicia. Excelente, hermano. Sí, hay que revisarlo desde lo interior, ¿verdad? Desde lo muy profundo, porque la codicia seguramente nacerá en esta parte de falta de desarrollo concreto de nuestra espiritualidad, como veíamos en Marcos 4 y en esta parábola del sembrador, eh, que siembra la palabra en nuestros corazones. No aplica solamente, según este autor,
a los nuevos creyentes, aunque podíamos aplicarlo y usarlo así, pero también a los ya creyentes que necesitamos llevar fruto con la palabra. ¿Qué fruto estamos llevando? Y, la codicia puede ahogar esta semilla y no lleva fruto. El aspecto espiritual lo tendremos que cuidar mucho en este aspecto de este pecado de la codicia, y hacemos una pausa para entrar ya a la avaricia, pasiones, que serían los últimos dos temas que vamos a revisar de esta parte, y adelantar un poquito del tema 2 que veremos para dejarlo. Entonces vamos a dar unos minutitos, son las 8:43. ¿Cómo ves si nos vemos a las 9 en puntísimo? Y con eso ya